¿Qué tal, pijameros? Desde que Christopher Nolan anunció su adaptación de la Odisea, la película se convirtió en un fenómeno absoluto. Aunque los spoilers de esta épica obra de Homero ya son de conocimiento general, la visión moderna del director le da un giro drástico al material original. No es sino hasta los últimos minutos de la cinta que Nolan por fin nos deja entender de qué trata realmente la historia y por qué decidió cambiarla. Hoy repasaremos la trama para debatir este nuevo final. Pero antes de arrancar, ya saben que su buen like ayuda muchísimo al canal, así que suscríbanse, activen la campanita y todo eso. Soy Cinéfilo en Pijama, y sin más, ¡comenzamos! La película arranca con el bardo, interpretado por Travis Scott, recordando la caída de Troya frente a los hombres que lo rodean. La siguiente escena nos transporta a las playas de Troya, donde vemos a un grupo de troyanos cabalgando en caballos blancos hacia un enorme caballo de madera atascado en la arena. Sinón los espera para recibirlos, pero lo único que consigue es que le llenen el pecho de flechas. Estos troyanos consideraron que el caballo era una ofrenda para la diosa Atenea y comenzaron a arrastrarlo por toda la costa. Luego, la historia da un salto a la línea de tiempo actual, donde nos enteramos de que han pasado 8 años desde que el rey Odiseo de Ítaca fue declarado como desaparecido, y la gran mayoría de los griegos ya lo dan por muerto. Como es de esperarse y para mantener la ley de los dioses, Ítaca está repleta de pretendientes que compiten para casarse con Penélope, la esposa de Odiseo, y de paso convertirse en el nuevo rey. Obviamente, Telémaco, el joven hijo de Penélope y Odiseo, no está para nada feliz con cómo se están dando las cosas. Aunque nunca tuvo la oportunidad de convivir con su padre, quien lleva más de 2 décadas lejos de casa, Telémaco tiene la firme creencia de que Odiseo va a regresar y nunca pierde esa lealtad inquebrantable hacia él. Las tensiones en Ítaca están por las nubes porque los pretendientes ya están hartos de esperar a que Penélope elija a un marido. Aunque Telémaco quería reclamar el trono por su cuenta, nos damos cuenta rápido de que no está listo para enfrentarse a un salón entero lleno de hombres codiciosos que, en secreto, lo quieren ver bajo tierra. Él entendía que era solo cuestión de tiempo para que su madre tomara a otro hombre como esposo, que irónicamente fue justo lo que Odiseo le pidió que hiciera antes de irse a la guerra junto a Agamenón. Por eso, Telémaco se escapa de Ítaca en secreto y toma la iniciativa de ir a buscar a su padre. La película no tarda mucho en confirmarnos que Odiseo efectivamente sigue vivo, pero está atrapado en una isla con una ninfa llamada Calipso, quien lo retiene engañándolo, disfrazándose de su amante y amiga. Mientras Odiseo tiene visiones constantes de Atenea, motivándolo a abandonar la isla, Calipso lo presiona para que reflexione sobre su viaje. Es aquí donde por fin nos cuentan qué fue exactamente lo que pasó tras la caída de Troya. Resulta que después de una década entera peleando en la guerra, Odiseo decide separarse de Agamenón y del resto de los griegos para llevar a su tripulación hacia el oeste. A pesar de que los locales se los advirtieron, los hombres saquearon asentamientos enteros antes de seguir su camino. Cuando finalmente llegaron a una isla, Odiseo y sus hombres vieron a una oveja perdida y la siguieron, con la esperanza de que los llevara hasta el rebaño completo. Y vaya que encontraron el rebaño, pero también se toparon de frente con un cíclope monstruoso llamado Polifemo dentro de una cueva. Al verse atrapados, los soldados idearon un plan de escape bastante intenso. Cegaron a la bestia y se escondieron entre las ovejas hasta que pudieron salir de la cueva a la mañana siguiente. El plan ya era un riesgo total, pero las cosas se pusieron mucho más tensas cuando el cíclope, ya ciego, empezó a rezarle a Poseidón. Justo cuando los hombres intentaban huir, Odiseo disparó una flecha hacia la cueva para advertirle a la criatura que no se volviera a meter con ellos. Pero eso solo enfureció más al cíclope, al punto de que los persiguió por toda la playa hasta que a duras penas lograron escapar. Al ver todo esto, varios soldados empezaron a cuestionar si provocar al cíclope y hacer enojar a los dioses a propósito era una buena idea, sobre todo porque todavía les quedaba un viaje larguísimo por delante. Pero Odiseo tenía la filosofía de que cada quien construye su propia suerte, aunque para ser sinceros, no pasa mucho tiempo antes de que esa enorme confianza se ponga a prueba. Se pierden en el mar y terminan llegando a una isla extraña donde son atacados por un grupo de lestrigones salvajes. Mientras los hombres corren hacia el bosque, se cruzan con un joven que empieza a gritar al verlos, alertando a los gigantes caníbales para que los ataquen. Odiseo logra llegar a la costa de Milagro, pero su tripulación sufre bajas masivas cuando se dan cuenta de que uno de sus barcos fue destruido. Sus provisiones ya estaban por los suelos y no tenían una ruta segura para avanzar a ciegas, así que es súper comprensible que los hombres estuvieran perdiendo toda esperanza.
Luego, la película da un salto al presente, donde vemos a Telémaco reuniéndose con el rey de Esparta, Menelao, quien también peleó junto a Odiseo en Troya. A través de un flashback bastante largo, vemos el infierno que los hombres tuvieron que soportar mientras estaban apretujados dentro del caballo de madera. Pero tras la caída de Troya, Odiseo y Menelao tomaron caminos separados. Aquí es donde por fin conocemos a Helena de Troya. Menelao parece burlarse de esas historias que decían que su belleza era capaz de movilizar a 1000 barcos. En esta versión, vemos a una Helena bastante desfigurada, con una cicatriz muy marcada cubriendo un lado de su rostro. Esto me pareció una forma muy inteligente del director para decirnos cómo las historias se exageran y se distorsionan con el paso del tiempo. Volviendo al pasado con Odiseo, lo vemos a él y a su tripulación llegando a la isla de Ea, el hogar de una misteriosa bruja llamada Circe. Cuando los sobrevivientes buscaron refugio con ella, Circe los atrajo prometiéndoles comida, pero terminó engañándolos. Vemos cómo estos hombres no pueden dejar de comer y, antes de que se den cuenta, caen ante su poderosa magia y se transforman en cerdos. Mientras tanto, Odiseo había sido apartado por su tripulación tras un motín y estaba cazando en los alrededores. Después de matar a un ciervo, se da cuenta de la locura que estaba pasando porque el ciervo se transformó de vuelta en un hombre tras recibir el flechazo. Odiseo confronta a Circe, la obliga a devolverle la forma humana a sus hombres y al final la convence de que lo ayude a volver a casa. Circe le advierte que, para poder llegar a Ítaca, tendría que cruzar el océano para viajar al inframundo y consultar a un profeta ciego llamado Tiresias. Le dio instrucciones claras: viajar hacia el norte, hacia el crepúsculo, hasta donde el río de fuego se cruza con el río de hielo. Efectivamente, Odiseo y sus hombres llegan al inframundo y sacrifican ovejas para invocar a los muertos. Entre los fantasmas, Odiseo se encuentra con Agamenón, quien le cuenta la traición que lo llevó a la tumba. Resulta que, después de casarse con la hermana gemela de Helena, Clitemnestra, Agamenón regresó a casa tras sacrificar a Ifigenia en honor a Artemisa para ganar su favor, solo para que su propia esposa lo asesinara a sangre fría. Odiseo también se topa con el espíritu de Sinón, quien claramente está resentido por la mentira que le contaron y que causó su muerte. Sinón revela la traición de Antino, explicando cómo fue manipulado para tomar su lugar en el ejército troyano. Finalmente, se encuentra con el espíritu de Tiresias. El profeta ciego le advierte a Odiseo que su viaje de regreso no será para nada fácil y que será empujado a tomar decisiones imposibles. Aparentemente, Poseidón estaba furioso con él. Tiresias les advierte que por ningún motivo deben hacerle daño al ganado sagrado del dios del sol cuando lleguen a la isla de Trinacria. Para rematar, el profeta le dice que solo Odiseo logrará volver a casa con vida, y en un parpadeo, los fantasmas de su ejército caído aparecen para perseguirlos y expulsarlos del Hades. Después de que regresan a sus barcos, la tripulación se enfrenta a Caribdis, a Escila y a las sirenas que los estaban esperando. Odiseo le ordena a sus hombres que se tapen los oídos con cera, esperando que eso los proteja del canto de estas criaturas. Mientras su peligroso viaje continúa, volvemos a ver a Antino haciendo su jugada con Penélope. A lo largo de la película, Nolan hace un trabajo increíble para establecer a este personaje como alguien astuto, calculador y extremadamente peligroso. Su objetivo es quitar a Telémaco del medio casándose con Penélope y teniendo un hijo con ella. Esto no solo dejaría a Telémaco fuera del linaje real, sino que le daría a Antino un pase directo al trono. Como el chico estaba desaparecido, no tardó mucho en enterarse de que Telémaco estaba en Esparta con Menelao, donde ambos habían estado cazando. Durante ese tiempo juntos, Menelao ayudó a Telémaco a encontrar el valor para hacer lo que creía correcto: volver a Ítaca, reclamar su trono y liderar a su gente. Menelao sabía que el chico no podía simplemente llegar y masacrar a todos los pretendientes millonarios que ocupaban su palacio, porque eso desataría una guerra total. Así que esta parecía ser la única solución realista. Sin embargo, Antino pone en marcha su propio plan, enviando a un grupo de bandidos a Pilos para emboscar a Telémaco en el templo. Tenían órdenes estrictas de acabar con él y con sus hombres, y regresar con las orejas y la nariz del chico como prueba de que estaba muerto. Sin Telémaco en la ecuación, Antino tendría vía libre para casarse con Penélope sin que nadie le reclamara nada. Regresando con nuestro protagonista, vemos que Odiseo y su tripulación logran superar a las sirenas y esquivar el remolino, solo para ser atacados por un monstruo marino que termina acabando con la vida de varios hombres. Al ver que todo iba de mal en peor, Euríloco estalla de furia, creyendo que Odiseo había apostado imprudentemente con las vidas de todos.
Los sobrevivientes llegan a la isla de Trinacria, donde Odiseo les advierte que no toquen al ganado sagrado de Helios, recordando las terribles consecuencias que les profetizó Tiresias. Lamentablemente, los fuertes vientos los dejaron atrapados en la isla por demasiado tiempo. Los hombres se estaban muriendo de hambre, así que, llevados por la desesperación, Euríloco y el resto de la tripulación terminan masacrando al ganado. Odiseo fue el único que se negó a participar. Cuando el viento por fin se calmó, la tripulación vio su oportunidad y volvió al mar. Pero una tormenta monstruosa, que los hombres creían que fue enviada por un Poseidón enfurecido, destrozó su barco y acabó con la vida de todos. Como el único sobreviviente del naufragio, Odiseo llega arrastrado por la marea a una isla, donde pasa años enteros junto a Calipso. Cuando por fin se da cuenta de todo el tiempo que ha perdido, Calipso le confiesa que lo había estado alimentando con flores de loto, que mantuvieron su mente nublada todo ese tiempo. A pesar de todo esto, él se aferraba a los recuerdos de Penélope y Telémaco. Eventualmente, Calipso le permite irse, explicándole que debe entregarse a Poseidón, y Odiseo hace exactamente eso, construyendo una balsa improvisada que lo llevaría de vuelta a Ítaca. Tras reconciliarse con los dioses, Odiseo finalmente obtiene el apoyo divino para llegar a su hogar de milagro. Al pisar su tierra, decide disfrazarse de mendigo, siguiendo el consejo que le dio el espíritu de Agamenón en el inframundo, quien le sugirió analizar bien el panorama antes de actuar, ya que había estado fuera por demasiado tiempo. Y vaya que fue un buen consejo, porque su palacio había sido tomado por un montón de pretendientes escandalosos que peleaban por la mano de su esposa como si fueran chacales hambrientos. Vemos a Odiseo reencontrarse con su viejo amigo Eumeo, que ahora estaba ciego y no se dio cuenta de con quién estaba hablando realmente. Pero esa plática le sirvió a Odiseo para enterarse de que Telémaco estaba en grave peligro gracias al plan de Antino. Cuando los bandidos disfrazados de peregrinos asesinan a sangre fría a los hombres de Telémaco y luego van tras el príncipe, Odiseo llega justo a tiempo para salvar a su hijo. A Telémaco no le toma mucho tiempo darse cuenta de que este mendigo es en realidad su padre perdido, sobre todo después de verlo consolar a Argos, el perro que había estado esperando todos estos años a que su amo volviera a casa. El cariño que este supuesto vagabundo le mostró al animal hizo que el chico comprendiera que el extraño frente a él era su padre. Fue un momento genuinamente emotivo, donde Telémaco termina diciéndole: «Bienvenido a casa, forastero». Pero mantuvieron el secreto el tiempo suficiente para que Odiseo pudiera colarse en una cena y observar de primera mano en qué andaban metidos estos pretendientes. Una vez que regresaron al corazón de Ítaca, Telémaco anunció que Odiseo estaba cerca, pero que lo había enviado a él como adelantado. Luego dio la orden de organizar un banquete esa misma noche e invitar a todos los candidatos. Por otro lado, cuando Antino vio que el chico regresó intacto, hizo un esfuerzo enorme por ocultar su sorpresa y su rabia. Penélope estaba furiosa y preferiría verlos a todos arder, pero aceptó asistir al banquete a regañadientes. Durante la cena, Odiseo provoca a Antino a propósito y se presenta a sí mismo como Sinón, tomando el nombre del hombre más valiente que jamás conoció. Esto descoloca a Antino, quien le lanza un cuenco a la cabeza al supuesto mendigo, rompiendo por completo las leyes de hospitalidad impuestas por Zeus. Esto lleva a Telémaco a cancelar el banquete, y una vez que los hombres se retiran al final de la noche, Penélope llama al mendigo para hablar en privado. Resulta que a la reina le gusta platicar con los viajeros para ver si traen alguna noticia de su esposo. A esto, el mendigo le explica que volver a casa nunca es fácil, y que Odiseo todavía no está realmente en su hogar. También le confiesa la culpa que siente por haber violado la ley de Zeus con el truco del caballo de Troya y por haber profanado una estatua de Atenea tras asesinar a su sacerdotisa. La conversación termina con Penélope planeando un desafío para los pretendientes, algo que supuestamente la llevará a casarse con el que logre ganar el concurso. Aquí quiero hacer una pausa para mencionar que Odiseo volvió a casa como un hombre sin esperanza. Simplemente quería ver si alguno de los hombres detrás de Penélope era realmente digno de ella, basándose en cómo lo tratarían siendo un vagabundo. Pero la única bondad que recibió fue la de su propio hijo, lo que le demostró que tal vez el futuro no estaba totalmente perdido. Por eso armó todo este plan con Telémaco para tenderles una trampa a estos tipos. A la noche siguiente, cuando se revela el desafío, nos enteramos de que los pretendientes tendrán que participar en una prueba que Penélope sabe perfectamente que solo Odiseo puede superar. Encordar su arco y disparar una flecha a través de una fila de hachas, cambiando un poco la dinámica de la cama inamovible del poema original. Como era de esperarse,
solo hay una persona capaz de lograr esta hazaña. Odiseo revela su verdadera identidad justo después de ganar, lo que hace que todos los hombres se le echen encima. Afortunadamente, Telémaco le cubrió la espalda y juntos pelearon y masacraron a todos, incluyendo a Antino, quien intentó tomar el control ordenándoles que buscaran sus armas, las cuales Telémaco ya había escondido antes de que empezara el evento. Odiseo se encarga de que la muerte de Antino sea lenta a propósito, dándole un mensaje para que se lo entregue a los hombres caídos que lo esperan en el Hades, que Odiseo planeaba honrarlos viajando hacia el oeste. Aunque Odiseo resulta herido en la pelea, las heridas no son mortales para el alivio de Penélope. Él decide cumplir la promesa que le hizo a Sinón y elige navegar hacia el oeste para honrar a sus soldados caídos. También usa esto como una excusa para exiliarse como castigo por haber asesinado a hombres de todas las casas nobles. Pero claro, esto es solo una parte de su plan real. Lo que él verdaderamente quiere es navegar hacia el horizonte con su amada esposa y vivir sus últimos días en paz, que por cierto, era justo lo que Penélope quería antes de que él se fuera a la guerra de Troya. Al final de la cinta, Telémaco es nombrado el legítimo rey de Ítaca y se le encarga proteger su tierra mientras sus padres navegan lejos hacia el oeste. Mientras que el texto original sigue el peligroso viaje de un hombre hacia su hogar, la versión de Nolan se trata de Odiseo, intentando vivir con las consecuencias de lo que él cree que provocó. Tras presenciar la caída de Troya, no podía quitarse de encima la sensación de que todos los horrores que ocurrieron fueron culpa de su idea del caballo de madera. En lugar de añorar el regreso a casa, estaba hundido en la culpa, convencido de que había desatado un ciclo de violencia que continuaría mucho después de la guerra. Mientras el mundo a su alrededor se acercaba a más conflictos, Odiseo cargó con ese peso en soledad. Naturalmente, la película cierra el círculo regresando a la caída de Troya en sus momentos finales, mostrándonos de nuevo la destrucción de la ciudad y el destino del caballo de madera. Es una especie de recordatorio de que, aunque los imperios caigan, sus historias siguen vivas a través de las canciones, las leyendas y las personas que las siguen contando. Para mí, el verdadero impacto emocional de la película llega en el acto final gracias al personaje de Atenea, interpretado por Zendaya. A lo largo de la cinta, la diosa aparece junto a Odiseo, guiándolo y cuestionándolo mientras él lucha contra los demonios de su pasado. Pero el final nos lanza una verdad desgarradora. La mujer que él había estado viendo todo este tiempo no era la verdadera forma de Atenea, sino la joven sacerdotisa de la diosa que fue brutalmente asesinada durante el saqueo de Troya. Ese rostro había atormentado a Odiseo desde entonces, y su propia mente la transformó en Atenea porque ella se había convertido en la representación física de toda su culpa, su dolor y su arrepentimiento. Esta última y devastadora revelación cambia por completo el sentido de su viaje, dejándonos claro que su batalla más grande nunca fue contra monstruos o dioses enfurecidos, sino contra los recuerdos llenos de culpa de los que jamás pudo escapar. Y bueno, pijameros, con esto llegamos al final de este análisis. ¿Qué opinan ustedes sobre los cambios que hizo Nolan en su versión de la Odisea? Déjenme todas sus teorías y comentarios aquí abajo. No olviden suscribirse, dejar su buen like y nos vemos en el próximo video.